¿listo? La persona o las personas que quieran, por así decirlo, responder, alzan la manito, ¿listo? Alzan la manito y yo les doy la palabra, ¿listo? Entonces, el ¿Mano capítulo mirando a la cámara así? ¿O por la que está a modo virtual? virtual, la virtual, ¿listo? Entonces, el capítulo que nosotros teníamos para el día de hoy sobre los hijos del Capitán Grant, permítanme un momento, se llama El Estrecho de Magallanes, ¿listo? Así se llamaba el capítulo. Entonces, digamos que en el capítulo 8 terminó con que Santiago Paganel había tomado una decisión muy importante, ¿cierto? ¿Quién me dice cuál era esa decisión que había tomado Santiago? Alza la mano. Alza la mano virtual, nadie ha alzado la mano. Ángel, Profe, que supuestamente tomó la decisión de ir a salvar al papá de los hijos. al capitán, ¿cierto? O sea, él decidió quedarse en el Grant. Duncan. Ángel, él decidió quedarse en el Duncan. No. Duncan es el barco. ¿Decidió quedarse en el barco? Ah, sí. Para ir a Listo. salvarlos. Muy bien, Ángel. Aquí los voy anotando entonces. Listo. Entonces, él tomó la decisión de como tal quedarse en el barco, ¿cierto? Y seguir en el viaje. ¿Cuál fue la persona que se puso más feliz con esta decisión? Jonathan. Ese señor Santiago. Sí, pero ¿quién se puso feliz cuando Santiago tomó la decisión de quedarse? Ese capitán, ese de 50 años. El No, Jonathan, Mariana, ¿quién? Profe, yo quiero. Yo les voy dando la palabra con los que tienen la manita alzada. Mariana, ¿quién fue el que se puso muy feliz y muy contento? Marely y el hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Se me olvidó. Roberto, se llama Roberto. Jonathan, estamos hablando con Mariana, no interrumpimos así. ¿Listo? ¿Cómo se llamaba Mariana el hermano? Roberto. Muy bien, se llamaba Roberto, ¿cierto? Digamos que Roberto fue una de las personas que se puso más felices cuando se tomó esta decisión. ¿Qué fue lo que hizo Roberto cuando escuchó que Santiago se iba a quedar? ¿Qué hizo él? Le hizo algo a la persona que iba en el yate. ¿Pero qué? A ver, danos Pina. Empezó a saltar con harto entusiasmo. Muy bien, empezó a saltar y él se tiró en la espalda de Santiago. ¿Listo? Entonces saltó en la espalda de Santiago porque estaba muy feliz o al cuello. ¿Listo? Entonces, digamos que todos estaban, por así decirlo, muy contentos, ¿cierto? Porque Paganel se iba a quedar. Pero entonces, ¿qué era lo que Paganel quería hacer con Roberto? ¿Qué quería enseñarle? Dana Ospina. La geografía. Él quería enseñarle geografía y quería que Roberto se volviera ¿qué? Geografía. Un experto en geografía, ¿cierto? ¿Sí o no? Yes. Sí, profe. Ah, ok, listo. Digamos que había una persona que quería ver muy, muy feliz ¿a quién? A Miss Mari, a Mari. ¿Quién era la persona que quería verla feliz, completamente feliz? Mariana. El capitán del yate. Muy bien, el capitán del yate. ¿Tú por qué crees que la quería ver feliz a ella? Pues, no sé, porque es que no sé, profe. ¿Quién era Mari? La hija del capitán Grant. Muy bien, entonces, ¿por qué crees que el capitán la quería ver feliz? Porque lo iba a ver. No, pero no, hablamos del capitán Grant, que es el que está perdido, ¿cierto? Y hablamos del capitán del Duncan. ¿Tú por qué crees que el capitán del Duncan quería ver feliz a Mari? Porque quería ver feliz a Marín porque, no sé, Porque iba a porque encontrar a... al papá. Muy bien, Mariana, muy bien, listo. Digamos que había una persona eh,
que era el mesero, por así decirlo, del Duncan, quien no podía hacer sus, digamos que sus ejercicios, su oficio por algo? ¿Por qué no lo podía hacer? Jonathan. Por su condición física, ¿era el señor de 50 años que venía a bordo con ellos? ¿Cómo se llamaba el mesero del Duncan? No me acuerdo el nombre, pero sí sé que era como era un escocés, que no era de esos que servía para trabajar en el barco, entonces lo pusieron como mesero. Pero ¿cómo se llama? ¿Quién me dice cómo se llama el mesero? ¿Mariana? ¿O Dana No, Ospina? profe. Dana Ospina. ¿El señor Olvinas? Muy bien, el señor Olbinet. Digamos que el señor Olbinet no podía hacer, digamos, sus oficios, no podía extender los manteles y demás, porque una persona estaba extendiendo, ¿qué? Sobre las mesas. Yo, profe. Dime, Mariana. Está extendiendo sobre toda la mesa del salón los mapas. Los mapas, ¿cierto? Donde se decía por dónde iban y cuál iba a ser el camino del Duncan. Listo, muy bien. Ojo porque hay varios chicos que no han hablado. Digamos que aquí, en estos momentos, Paganel, bueno, Santiago Paganel, él empieza a hacer algo con todos los que iban en el barco, en el Duncan. ¿Qué empezó a hacer él? Mariana, ¿tienes la mano alzada? No, profe. ¿No? ¿Qué quería hacer él? ¿Quién alza la mano? Jonathan. Perdón, profe, yo no iba a decir eso, profe. Ah, Javier. ¿Cómo es la pregunta, profe? El capitán, ¿no? Dime, Javier, no te escucho. Buscar al capitán. Sí, iban a buscar al capitán, pero él empezó a contar ¿qué? ¿Qué empezó a contar él? Una historia. Muy bien, muy bien, Javier. Empezó a contar historias, ¿cierto? Digamos que la primera historia que contó Paganel, ¿cuál era? Sobre, Dale, Mariana. Igual, tú eres la única. Bueno, después, primero Mariana y después Dana. sobre las cuestiones de la de las geografías. Ok, sí, podría ser. Pero, ¿cuál fue la historia principal? Dana Ospina. La de Cristóbal Colón. Ujú, la de Cristóbal Colón. ¿Él qué dijo sobre Cristóbal Colón? Que descubrió América, que conquistó América. Lo más Muy fácil, bien. Sí, Javier. Ya, Pero profe, digamos, súper fácil. ¿pero qué más contó de él, de Cristóbal Colón? ¿Qué más contó de él? que era un francés. ¿Cristóbal Colón era francés? No, ¿De dónde era Colón? de De España. España. Ah, ¿Seguros? sí, profe. Italia. Portugal. Profe, Era de Italia, profe. Dylan dice que de Italia, por allá dicen de Portugal, por aquí dicen francés. ¿De dónde es Cristóbal Colón? Oh, Dios mío. ¿De dónde es? España. De Italia. Venezuela, profe. De Chile. Venezuela. ¡Ah! Dios mío, me van a hacer dar un infarto. Francia. España. Profe, ¿dónde es? Ah, Es de Italia, profe. Es de Europa. vamos a mirar quién tiene la razón. Les comparto aquí pantalla. Un momentico que no ha cargado. De España, profe. Esto les va a aparecer en la evaluación de segundo periodo. Entonces, presten atención. Europa. De Venezuela, profe. ¿De dónde es? Venezuela. ¿De dónde es? España. De América. Profe, ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Italia. es italiano. Gané, profe. Ay, nací, pero ¿dónde aprendí?
español. ¿De dónde era entonces? De Italia, Italia. profe. Yo gané. De Italia, fue el pero que ¿dónde dijo? aprendió español? ¿Quién fue el que dijo Italia? Yo, profe. Dylan. Dylan, tienes un punto positivo. Dylan, Muy bien, Dylan. Entonces, él empezó a Javier contar. también. Ah, ok, listo. Dylan y Javier, permítanme los anoto acá. Digamos que Santiago Paganel empezó a contar varias historias, ¿cierto? Sobre la colonización aquí en América, ¿cierto? Pero él contó algo muy importante sobre Cristóbal Colón. ¿Qué fue lo que contó? De su embarcación, No, de la vida de Cristóbal Colón. ¿Qué fue lo que contó? sus orígenes. No, Profe, yo, dime, Mariana. que Cristóbal Colón había muerto sin saber que había descubierto un nuevo mundo. Muy bien, Mariana, totalmente cierto, muy bien, ¿cierto? Digamos que él dijo que Cristóbal Colón había confundido América ¿con qué? Él pensaba que era Con qué. India. No, bueno, sí. África. ¿Cómo se A ver, llama eso? no me adivinen. A ver, bajan, apagan micrófonos. Profe, creía que era la India. Y era Ujú. América. O sea, sí, cree que era la India, pero también en el libro nos indican otra parte. ¿Cuál era? Danos Pina. ¿Creyó que eran las tierras de Japón y China? Muy bien, Dana. Él también pensó que eran las tierras de Japón y de China. ¿Listo? Ojo porque hay varios que no están hablando. Siempre son los mismos de siempre. Yo les estoy dando el espacio para que hablen. Listo, muy bien. Digamos que había una persona que era muy interesada en estas historias y que siempre dijo que le hubiera gustado vivir esos, digamos que esos viajes o vivir en esa época. ¿Quién era esa persona? Chan, 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 chan. Mariana. Pues yo creo que es Pagamé. Paganel era el que contaba las historias, ¿cierto? Pero había una persona que estaba muy, muy interesada en eso. ¿Quién era? Glenn. Quiero escuchar a Esteban, a Katherine, a Daniela. Profe, no alza la mano y usted no puede. Glenderman. ¿Dónde la alzas? ¿Dónde la estás alzando? Profe, Glennervan. No. Ligen, ¿dónde estás alzando la mano? Pues ahí, profe, así, mire. Ah, pero hasta ahorita la alzaste. No, yo la he alzado varias veces, Sí. profe. No, hasta ahorita me apareces ahí, cariño. A ver, entonces, Nicole Sofía Jiménez. ¿Quién era esa persona? Roberto. Muy bien, era Roberto. ¿Qué era lo que siempre decía Roberto, Ligen? ¿Qué era lo que siempre decía Roberto? Ligen. No sé, profe, yo sabía era la otra. Él decía que a él le hubiera gustado vivir en esa época, ¿cierto? Que a él le hubiera gustado vivir esas aventuras, que él hubiera descubierto más tierras, él no se hubiera rendido, sino mejor dicho, era un niño que soñaba completamente, ¿cierto? Listo. Profe, yo, Dime, y otra cosa, que el escocés sentía como que era el protagonista de esa pesadilla, el escocés. ¿quién era el escocés? El señor de 50 años, el mesero. Pero ahí no vuelven a hablar del mesero. Solo dicen que él no podía hacer sus oficios bien por el tema de los mapas, Por pero eso, no esa vuelven era a la decir pesadilla, nada él de se él. sentía como el protagonista de eso. Ok, listo. A ver, aquí hablan de una palabra muy importante, la cual es los patagones, ¿cierto? Los patagones. ¿Qué significa los patagones?
¿Cuál es la palabra? Patagones. Jonathan. Mm, No sé, dirán como pies gigantes o algo así. No sé. Mariana. Pero esa expresión no es una muy conocida. Patagones, pues ¿La he yo creo escuchado? que es Ciudad más sobre la costa. de Buenos Aires. No han pedido la palabra. Mariana está hablando, por favor. Si van a hablar, piden la palabra. ¿Listo? Dime, Pues Mariana. creo que sobre la costa que subió a Puerto Deseo. Creo, no sé. Sí, pero digamos que Jonathan más o menos nos dijo cuál era el significado de la palabra Patagones. Daniela. Profe, los patagones son también, son gigantes, si me hago entender. Es como un pueblo mítico de gigantes que apareció en los primeros informes. ¡Profe! Ok, Creo que ya sé. Jonathan, no qué es. interrumpas así, En los cariño. informes europeos, en los informes europeos. Ok, sí, totalmente. Digamos que en esto también tiene que ver el tema de la colonización, ¿cierto? Normalmente, como decía Jonathan, la palabra Patagones significa pies grandes, ¿listo? Pero como decía Daniela, cuando llegaron a estas tierras, ellos, digamos que lo hacían ver como si fueran personas gigantes, ¿cierto? Lo referenciaban a personas gigantes, pero también le decían Patagones a quiénes, ¿a quiénes? Espere, profe, ¿qué se le está diciendo? En relativo a Patagonia, como los habitantes de Patagonia, Sí, pero en el de la libro región de nos dice América. que le decían Patagones a alguien en específico. Se conectan con el mismo link, ¿listo? Y me resuelven esa pregunta.